para celebrar o noso 10º aniversario. 10 anos. Estamos ainda en primaria. Como dicía don Alejandro, a tabla, estamos na tabla, non? Bueno, dice que estamos contentos. Recibide un saludo de toda a aula de adultos, de todo o conservatorio e de todo o coro que formamos un grupo de niños. Queremos agradecerle a alcaldesa Elena que nos haya visitado, que nos haya feito este recibimiento tan bonito, e tamén un especial saludo e agradecimiento a Xa por a súa colaboración, porque sempre está aí. Bueno, ya non se merece menos, lógicamente, pero calquera concello que teña a Xa, a verdade é que é un privilegio, de verdade. Bueno, decimos que vou ser moi breve, pero antes tiñedes unha alcaldesa, tiñedes un concello con a alcaldesa dun dos pueblos, senón o máis culto de Galicia, onde máis cultura se pode espallar. De calquera pedra que hai en Mondoñedo, hai unha cultura. No romano, no barroco, en calquera cousa que toques en Mondoñedo é cultura. Pero agora, a partir destes días, xa a propia alcaldesa tamén e todos os mondoñenses formades parte dun dos pueblos máis bonitos de España. E ora é. Felicidades a todos. O meu saludo como presidente do grupo e dicirvos, veciños de Mondoñedo, que sempre nos teredes a vosa disposición. Moitas gracias e 1000 primaveras máis. Les prometo que vamos a empezar. Como decía, saludando a los amigos, las autoridades aquí presentes y al respetable público. Este concierto del coro de aula de adultos del Conservatorio de Música de Viveiro, dirigido por don Antonio Álvarez Neira y por don Francisco Pena González, organizado por el Concello de Mondoñedo, al que agradecemos su acogida, y por la estimable colaboración de Xan Carvallal, músico que nos tiene dirigido en el histórico Concerto da Fraternidad. Muchas gracias. El concierto de hoy tiene por motivo e intención honrar a esta ciudad y en particular a su gente. Hemos seleccionado para la ocasión diversas piezas especiales que a continuación y por grupos iré desgranando, comentándoles lo más relevante de cada uno. Como podrán observar, que no pueden observar porque no llego a la contraportada, pero bueno, yo os lo digo. Hay una portada con una foto del grupo y una contraportada con una poesía del entrañable y gran poeta montañés Noriega Vallejo. Hemos insertado esta poesía del genial Noriega, titulada Santiña, que durante la primera hora al canjero intentaré declamar para todos ustedes. Hemos elegido a este poeta por el nexo de unión con ambas ciudades, Mondoñedo y Viveiro. Como saben, nació aquí en el año 1969, estudió en el seminario, pero acabó ejerciendo de maestro. Falleció en el 1947, a los 78 años, en Viveiro, lugar en el que pasó la última etapa de su vida. Y a continuación, ya como decía, a modo de grupo, les iré diciendo lo que vamos a interpretar. Después se lo iré anunciando. La primera obra, Ay Canjero, fue interpretada por Elvis Presley en la película Blue Hawaii, canción pop de 1961, con arreglo de Iván Vale. Iván Vale es músico de Viveiro y es hijo de un matrimonio que hoy forma nuestro grupo. La segunda, A solas tú y yo, un bolero de Ricardo Milán. La tercera, La cucaracha, canción folclórica de origen español popularizada durante la Revolución Mexicana, arreglo de Di Piano. Y, para comenzar, Ay Canjero.
deixen os remendos. A miña nai, santa amiga, que de Dios o celocellos, xa saberás que a levaron tras da cruz para o cintero. E ora, si tú non me amparas, desamparado me deixo. E ora, si non me recolles, que me recolla, non ten, santiña churrusca e miña, orgullo de mundo lleno.